Con Graciela Carta y Pablo Barín vamos desatando nudos para tratar de entender los problemas y aportar a una mejor educación para todas y todos. Para más nunca perder tu amor por la libertad. Conversando sobre educación hasta las 19. Que no se quede nadie sin aprender. Y de una vez que tengo la voz, alta la voz, así que... Alto el espíritu, alto todo. Si le parece que gritamos es por eso. Un grito de libertad. Bueno, hola Graciela, hola Laura, ¿cómo estamos? Listo para arrancar nuestro cumpleaños 15, porque hoy se conmemoran 15 programas de este Conversando sobre Educación. Me está diciendo Pablo que tenemos que bailar el vals, entonces, mira. Y sí, vamos a ver, no es muy cómodo acá el estudio para hacer bailar el vals, pero bueno, qué sé yo, lo vamos a intentar. Bueno, 15 programas, tratando de conversar sobre un tema que hoy, antes de venir para acá, conversábamos, valga la redundancia, con Pablo sobre la cantidad de materiales que día a día esta realidad nos va poniendo como tema, como problema, como posibilidad de pensar, ¿no? Porque es un tiempo tan complicado, tan complejo, que, bueno, más que nunca tenemos que detenernos un poco en esta vorágine y pensar un poco. Así es, en este momento, mientras nosotros estamos acá intentando conversar sobre educación, hay una marcha multitudinaria en defensa del Hospital Garrahan, un tema que si bien no tocamos directamente en las cuestiones de salud, está vinculado a las infancias, que es un tema que estamos trabajando desde este programa, y bueno, nos pone muy felices ver esa gran marcha que ha recibido apoyo de todo tipo de organizaciones y de sujetos sociales, ¿no? Claro, uno se pone bien cuando ve que es una causa justa y la gente responde a ese reclamo. Ahora, nunca uno se puede poner bien pensando que hay que pelear los derechos otra vez. O sea, pensar que hay que pelear el derecho a la salud para que no se termine de destruir, y sobre todo una obra de la envergadura del Garrahan, que sabemos que hace tratamientos complejos, carísimos, que incluso sectores pudientes, por sus obras sociales pagas, no pueden acceder, y lo han hecho a través del Garrahan. Pero mirá qué cosa de loco, el director del Garrahan hace 2 días comunicó con gran alegría que iban a realizar una intervención quirúrgica por primera vez, o un tratamiento, no recuerdo exactamente qué, en el Garrahan, que iba a ser como un modelo para América Latina, al mismo tiempo que ese mismo tipo le está recortando las becas a los residentes, no está haciendo nada para que aumenten los salarios de los trabajadores de la salud del Garrahan, en fin, para que se consigan todos los elementos que el Garrahan hoy necesita para funcionar. Claro, lo que pasa es que estaba escuchando el otro día las declaraciones de un gobernador que habían presentado ante una reunión con el presidente y que, bueno, salieron sin ninguna respuesta, y que comenta que el presidente les dijo: ustedes se tienen que ocupar de todas estas cosas, es decir, caminos, rutas, problemas de tipo de seguridad vial que están abandonados, y yo me tengo que ocupar de la macro. Y hoy pensaba, en función de este modo de entender el rol del presidente, que ni siquiera se acerca a los problemas, porque también en la marcha una persona personal del Garrahan decía: nosotros queremos hablar con el presidente, que el presidente venga al hospital, pero no tiene ninguna proximidad con el mundo real. No. Sí, incluso yo escuchaba por ahí una noticia que decía que la gran cantidad de viajes que hizo Milei al exterior superan, pero por lejos, los viajes que hizo dentro del país. Sí, no conoce el país. Dentro del país. Estuvo en 3 o 4 lugares. Estuvo en Ushuaia para recibir a la comandante del Estados Unidos. Sí, la comandante de Estados Unidos del extremo sur o algo así, no me sale bien el nombre del organismo. Estuvo en Bahía Blanca para decir a los bahienses que no les iban a hacer grandes aportes porque para eso estaban los gobiernos provinciales.
fue para la firma de esa bochornosa firma del Pacto de Mayo y nada más. Claro. Y nada más. Hay una orfandad muy grande, ¿no? La sensación que se tiene de orfandad y de un camino que se acelera, porque es como que todos los días ocurre algo que nos conmueve, que nos conmociona y nos preocupa, y también nos debe ocupar, ¿no? Sin duda. Les recordamos a todos quienes nos escuchan que recibimos sus mensajes siempre por escrito, no por audio, porque no podemos escucharlos mientras estamos al aire, al 3764-763712, 3764-763712. Y le queremos agradecer a dos personas que van a estar probablemente conectadas escuchándonos. Una de ellas es Roxana Puig, que nos escucha desde Concordia y que nos mandó además un mensaje proponiéndonos un tema bien interesante que vamos a intentar abordarlo en próximos programas, que es el modo en que los jóvenes de hoy se autoflagelan, podríamos decirlo así como título medio sensacionalista, pero es lo que me sale. Y también a Elizabeth Guglielmino, que es una colega que está en Comodoro Rivadavia. Así que a ellas un abrazo desde acá, desde la tierra colorada, aunque hoy con mucho frío. Hoy con frío, sí. Y bueno, pensaba yo, mientras escuchaba las propuestas de tema, que esto que estamos tratando desde el programa anterior, no sé el jueves pasado qué programa se pasó, pero porque no estaba en la provincia. Creo que se pasó el último de la inteligencia artificial. Bueno, pero antes habíamos empezado el tema que hoy vamos a tomar nuevamente, que es el de los discursos de violencia, la violencia verbal, el discurso político violento. Lo charlamos mucho este jueves y fue muy interesante el aporte de Silvana Cardoso. Yo lo que pensaba es que eso que plantean como tema para tomar también está atravesado de este gran tema. O sea, no puede eximirse escuela y ser un lugar diferente cuando hay una disputa de sentido a nivel social, ¿no? ¿Cuál es el discurso que domina? ¿Cuál es el discurso que se impone? Hay una idea así como de individualismo extremo, ¿no? El dolor del otro no me pertenece. Cuando la gente a veces adhiriendo a este modelo dice, yo no tengo por qué, el Estado no tiene por qué sostener. Hoy lo escuchaba a Petovelo que dice, el Estado no tiene que ocuparse de los niños. Entonces uno se pregunta, ¿tiene a su cargo el Ministerio de Educación, por ejemplo? Entonces, ¿quién se ocupa y de lo que era desarrollo social y tantas otras cuestiones? Entonces, digo, todo eso es violento. Y la violencia termina siendo un modo de vida, se transforma en un status quo social, donde todo el mundo intenta sobrevivir. Y en realidad, ya lo hemos dicho muchas veces, nadie se salva solo, y la salida siempre es colectiva. Ahora, fíjate una cosa, Graciela, yo estaba pensando, en esta semana que transcurrió, por ejemplo, se hizo una movida muy importante, una clase pública que desarrolló Juan Grabois junto con Julia Mengolini, en relación a cómo Julia Mengolini fue atacada una y otra vez por parte del gobierno, por parte de todo ese grupo de trolls que trabajan en la Casa Rosada, y rescataba algo que Julia Mengolini decía en una entrevista que le hicieron en la revista Anfibia. Decía, algunos sabrán, otros tal vez no, que desde hace un tiempo se viene desarrollando en forma sostenida y permanente una campaña de difamación en mi contra, coordinada y sistemática en las redes sociales. En las últimas semanas el ensañamiento se puso un poco más siniestro que de costumbre, con una masividad que no había visto nunca. Miles de cuentas libertarias comenzaron a afirmar que tengo una relación incestuosa con mi hermano, y con una foto muy común que sacaron de mi Instagram generaron con inteligencia artificial un video donde aparecemos dándonos besos en la boca. A partir de ahí siguieron otras escenas cada vez más bizarras y miles de mensajes repugnantes en todas mis cuentas. Es un horror que esté habilitado esto
Y además pensaba, ¿no? Fíjense, para los que estaban escuchando nuestros programas de inteligencia artificial, cómo esta herramienta fantástica, que no puede ser menos que considerada como una herramienta actual y al futuro, puede transformarse también en una herramienta de ataque, de agresión, de construcción de falsedades y de destrucción de personas, ¿no? Es que en la época de la posverdad también la inteligencia artificial puede ser una herramienta. Claro, construye verdades que no son. Ahora, el ataque permanente a todo el mundo, pienso yo, lo hablamos en el otro programa, también genera una especie de obstáculo en términos educativos para trabajar en el ámbito de la escuela, en el ámbito del aula, hasta en el ámbito de la familia, una conducta juvenil, una conducta infantil que desarrolle valores de tolerancia, de respeto al otro, de cuidado del otro, porque en la escuela, sobre todo, que es una institución del Estado, es donde más se debe contradecir esto, ¿no? Porque los jóvenes que viven en este mundo de las redes y son partícipes de toda la comunicación de las redes, deben confrontar lo que ocurre en la realidad y lo que la escuela le impone como idea valorable, y deben tener un conflicto, ¿no? Y una cosa que fuimos seleccionando entre las tantas que aparecen en las redes de discursos violentos y del uso de agresiones, lo expuso un diputado nacional por el socialismo, me refiero a Esteban Paulón, que decía esto cuando informó que iba a hacer una denuncia en torno a una acusación que se le había realizado. Decidido denunciar a un asiduo participante del streaming Carajo, uno de esos que desde abril de 2024 no registra impuestos activos, pero evidentemente tiene algún ingreso, quizás si se expliquen los incrementos presupuestarios de la CIDE, que hace unos días inició una campaña en su cuenta a la que siguieron cientos de tuiteros libertarios que me acusan por mi orientación sexual, por ser gay, de pedófilo y me desea SIDA para vos. Me parece que es un ataque inadmisible, no por mí, que soy diputado y que puedo defenderme. Es inadmisible por las miles de personas que leyendo esa publicación sienten que sus vidas no valen, sienten que están sujetas a cualquier tipo de agresión y que acá se puede decir cualquier cosa. Hasta acá yo llegué. A partir de acá no se puede decir cualquier cosa. Y por eso también, señor presidente, ayer he presentado una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en defensa de la libertad de expresión, en defensa de los valores colectivos democráticos, en defensa de los trabajadores y las trabajadoras de prensa, que son un pilar fundamental de nuestra democracia. Muchas gracias, señor presidente. Es terrible porque, como dice el mismo Paulón, ¿no? Él puede expresarlo, tiene un lugar para decirlo, pero es una especie de pensamiento que abarca a todo el colectivo y a todas las situaciones en su mismo, a todas las personas en su misma situación, y genera una vuelta a cuestiones que pensábamos que estaban superadas, ¿no? Esta idea del respeto al otro, a la diversidad, a la elección sexual, a la vida entendida como un derecho a elegir. La verdad que pienso, ¿no? No tenemos que acostumbrarnos. Creo que hay que, en el programa también anterior habíamos pasado un audio respecto de esto. No acostumbrarnos a la crueldad, no acostumbrarnos a la agresión, no aceptar que todo vale, no naturalizarlo. No naturalizarlo. Claro. Sí, incluso estaba pensando como, bueno, Cristina Kirchner suele decir que todo tiene que ver con todo, sí. Y creo que es así. Fíjate que esta agresión que tuvieron para con Paulón también es parte de ese discurso pronunciado en Davos, sobre el cual nosotros hablamos en uno de los primeros programas, y en los cuales el presidente
dijo que los gays y las lesbianas y los homosexuales eran pedófilos. Claro. Es decir, siguiendo esa misma línea, diríamos, ideológica y que trabajamos en los primeros programas acerca de las disidencias y la educación. Y también pensaba, ¿no?, que todo esto que parece un ring donde todo el mundo boxea contra esta agresión, también es un escenario que esconde al día a día una entrega de la soberanía, un endeudamiento feroz, un empobrecimiento atroz de la población. Ayer veía un video de una jubilada castigada por las fuerzas de represión. Las fuerzas represivas también tienen problemas de salario, no es que estén ganando tanto. Entonces es todo un clima oscuro, feo, que tenemos que tratar de pensar, porque tenemos que salir de esto, tenemos que buscar una alternativa, tiene que haber una alternativa. Y para el programa de hoy, para seguir conversando sobre esta cuestión de la violencia, los discursos de odio en la educación, pensamos en entrevistar al psicoanalista, psicólogo Luis Neri, pero esto va a ser dentro de un rato. Pero él nos acercó también un audio de Rocco Carbone, que es un filósofo italiano radicado en la Argentina, ahora es investigador, si mal no recuerdo, también de CONICET, y que habla acerca de, poco pone en contexto esta cuestión del discurso de odio. Milei no viene a destruir el Estado, sino que viene a destruir el Estado de lo social, el Estado de lo público, el Estado de lo común, y quiere reconvertir lo social, lo público, lo común, quiere decir la universidad pública, la escuela pública, el hospital público, la vereda pública, en negocio, y ponerlo a disposición ni siquiera de la burguesía locales, sino de nuevas clases sociales que son aristocracia tecnológico-financiera, monopolios corporativos globales, absolutistas, totalitarios. El litio para Elon Musk, para decirlo sintéticamente. El fascismo es una herramienta del capitalismo en crisis, punto. El gobierno de la libertad avanza no entra, digamos, de manera nítida o de manera sencilla en la categoría ni de derecha, ni de ultraderecha, ni de extrema derecha. Estamos frente a otro tipo de poder que podemos ubicar dentro de esa categoría histórica y dentro de ese campo, que además es el fascismo, que es un poder que nunca ha terminado en la vida política, ni de Europa, ni de América Latina. Yo creo que lo podemos considerar como una suerte de latencia, el fascismo, o sea, un elemento inherente a la historia de los pueblos y que oportunamente estimulada deja de lado su condición chiquita o enana y se magnifica. Para que pueda haber un fascismo de tipo imperial, proteccionista de la industria, del trabajo, de los bienes comunes, debe haber efectivamente en el otro lado del mapa, en algún lugar como la Argentina, efectivamente un experimento teratológico de esta índole atravesada por una vertiente colonial. O sea, son experimentos complementarios, concurrentes. En el segundo libro de la retórica se habla del odio, Aristóteles, un antiguo filósofo, y es una palabra que efectivamente podemos vincular con el presidente. Lamentablemente es una persona odiante y odia todo lo que está por fuera del espectro de su poder, periodistas incluidas, periodistas incluso que lo ayudaron y que legitimaron su campaña. Y Aristóteles, que dice del odio, para hacerla breve, es una pasión que no se puede curar. Cuando el presidente se ocupa de desparramar sobre la sociedad nacional odio y formas iracundas, pretende seguir fragilizando el lazo social, que el campo de la emancipación esté alejado todo lo que se pueda, porque cuando más alejados y separados estemos, más colonizables somos. Claro, clarísimo, ¿no? La necesidad de todo contra todo, de crear conflictos sociales, enfrentamientos fuertes que nos desvíen la atención sobre las cuestiones de fondo, como dice Rocco Carbone, que en el fondo es la entrega de nuestra soberanía, ¿no? La entrega de todos nuestros recursos, el sometimiento de nuestras políticas a decisiones extranjeras que no son ni siquiera transnacionales, son grupos que tienen el gran poder concentrado hoy en el mundo.
Sí, sin duda, es decir, cómo se va ligando todo esto del discurso de odio, la promoción del individualismo, la agresión a las, entre comillas, minorías, las disidencias, con también un avasallamiento de la soberanía, con un apoderamiento de las riquezas, y con, hasta me atrevería a decir, la política imperial de Estados Unidos, ¿no? Claro. Hoy escuchaba un interesante, quizás nos vamos un poco del tema, pero creo que no, un pequeño reportaje que un periodista afroamericano le hace a un funcionario del gobierno de Trump, y entonces le dice, bueno, ustedes hablan tanto del peligro de China, pero ¿cuántas veces China generó invasiones a otros países? Y él, el hombre empieza a dudar y dice, bueno, lo hizo durante la guerra de Vietnam. Bueno, dice, una vez. ¿Cuántas veces Estados Unidos en los últimos años invadió otros países? ¿Y cuántos en forma indirecta? Como ya sabemos que a veces opera Estados Unidos, ¿no? A través de gobiernos locales, etcétera, etcétera. Bueno, creo que también, aunque parezca que nos alejamos un poco del tema, este discurso de odio también tiene que ver con ese intento imperial de dominio encabezado por una figura que, vaya si es odiante como Donald Trump. Claro, es como un clima de época, ¿no?, que nos ha envuelto en este tiempo, y que nosotros que estamos siempre mirando la escuela, la educación, no solo la educación escolar, toda la que tiene que ver con la formación del ser humano, claramente nos preguntamos, ¿no?, en qué medida esto impacta. Cuando hablamos con Silvana Cardoso, le hicimos esta pregunta y ella refirió a que los niños sentían como miedo frente a este tipo de expresiones, o que también se sentían inhibidos a la reacción. Y habíamos comentado también en un suceso en una escuela primaria donde se había dado un hecho de violencia de los docentes hacia sus alumnos. Y creo que ese fue un hecho, pero no es aislado. Me parece que suceden estas cosas, que hay hechos de violencia verbal, física, simbólica, en el ámbito de las escuelas, ¿no? Mira, fíjate vos que el diario Primera Edición publicó una noticia en la que se dice que más de la mitad, el 53,3% de alumnos de sexto grado de primaria habla sobre violencia y abuso con alguien de la escuela, ya sea un docente, otro adulto o un compañero. Y los alumnos de Misiones encabezan esa tendencia en el país. Atención, Misiones, el 60.1 de los chicos encuentra en la escuela un lugar seguro para, no encuentra en la escuela un lugar seguro para abordar estos temas. La violencia contra los niños y adolescentes está extendida en nuestro país, dice ese mismo artículo de Primera Edición. Según la encuesta nacional de niños, niñas y adolescentes 2019-2020, 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes de 1 a 14 años experimentó agresión psicológica en el último mes. A su vez, 1 de cada 3 recibió castigo físico y 1 de cada 15 castigo físico severo en el último mes. Claro. Uno no tiene solamente estadísticas, a veces con un poco de capacidad de observación, ¿no?, en el contexto que uno se mueve, quizás es una conclusión apresurada, pero hay como un proceso lento de pérdida de paciencia con los niños. La idea, ya superada ampliamente por todo el aporte de la ciencia y la psicología, que el niño no es un adulto chiquito, parece volver, porque el adulto le exige a veces al niño o al adolescente una conducta y una respuesta como la que él espera de un adulto. Y eso genera a veces intolerancia, violencia, impaciencia, y a veces no solo castigo físico, ¿no? Y también, bueno, poner en contexto algunas de estas cuestiones y pensar cuántos padres hoy están exigidos por cuestiones económicas, por temas de trabajo, depositan la crianza de los niños en manos de los hermanitos menores, que tienen que asumir un rol que no, para el cual no están preparados ni fueron
formados ni tienen interés en hacerlo, se tienen que ocupar de sus hermanitos más pequeños, y bueno, y eso muchas veces se transforma en agresión, como forma de a veces, es como falta de paciencia, sí. Hay como una saturación de la paciencia y del tiempo que nos exige a cada momento mayores rendimientos, mayores cosas, va poniendo una reacción menos paciente, digamos, frente a las cosas de los niños. Y a veces la violencia que se vive o lo viven los chicos en su casa la reproducen en la escuela. Yo estoy convencida que, por ejemplo, el famoso bullying, que ahora tiene ese nombre, sí. En general los chicos que bulinean a sus compañeros suelen ser chicos débiles, que tienen situaciones de, digamos, de un autoritarismo, de una violencia encubierta o no, en sus propias vidas personales, y toman a otro más débil, o que suponen más débil, para ese ataque y esa descarga, ¿no?, de su propia carga emocional. Sí, es una hipótesis posible. Sí, es una hipótesis, claro, sin duda. Y bueno, muy pronto vamos entonces, como decíamos, a conversar con Luis Neri acerca de estas cuestiones, pero antes vamos a reiterar el tema musical que elegimos para cerrar el programa anterior, que se llama Canción del Odio, en este caso interpretado por Nacha Guevara. La otra vez pasamos una versión distinta, junto lo hacía Nacha Guevara con Elena Roger, y se llama La Canción del Odio, de Vinaver y Roger, y donde vamos a ir viendo cómo ese odio va creciendo. Guerra, sangre, odio en el redor, cuando encontraremos dónde está el amor, libertad, igualdad y fraternidad, es lo que buscamos, por eso tomados de la mano, con el odio acabaremos, ese es nuestro credo, basta de violencia, egoísmo de impotencia, no queremos la mañana, cuando antes comencemos, con el odio acabaremos, con el odio acabaremos, con el cielo apastaremos, luchemos por el día en que el amor por fin sonría, emprendamos el camino, cuando antes comencemos, con el odio acabaremos, con el odio acabaremos, qué paliza le daremos, no te gusta que te pegues, entonces muere, para ver lo que ha comido, la barriga le abriremos, con el odio acabaremos, con el odio acabaremos, la picana le pondremos, y si llora o si se queja le arrancamos las orejas, viendo cómo se retuerce, cómo nos divertiremos, con el odio acabaremos, con el odio acabaremos, en un monte lo pondremos, allí la multitud lo clavará en una cruz, y cuando pida agua, vinagre le daremos, con el odio acabaremos, con el odio acabaremos, algo más que encontraremos, que le ponga una intención que lo convierta en jabón, con el odio acabaremos, y porque esto fuera poco, le refregaremos en la cara con sus ojos, con el odio acabaremos, una bomba le pondremos, 4 tiros, 6 granadas, 10 misiles sin torpedos, la lengua le arrancaremos y los dientes venderemos. Bueno, tomémoslo también un poco con humor, gracias a Nacha Guevara y a su canción, y esto de ver un poco irónicamente esta cuestión del odio. Y bueno, ya tenemos en línea
Luis Nelly es psicólogo, psicoanalista, participa en la construcción transdisciplinar sobre educación, fue docente universitario y dirigió el programa Subjetividad, Violencia y Ética Educativa en la Universidad Nacional de Misiones. Hola Luis, Graciela Carta, Pablo Bain, aquí te saludamos. Hola Luis. Estamos encantados de charlar con vos y de escuchar tu opinión. Bueno, sabés que estamos con el tema de los discursos de violencia, los discursos violentos, la violencia verbal, los discursos políticos. Y también, bueno, cómo esto impacta en las instituciones educativas. Y nosotros sabíamos que vos hiciste o coordinaste en realidad un proyecto de investigación en la universidad que abordaba el tema de la violencia en la institución. ¿Nos podrías contar un poco qué conclusiones obtuvieron en esos proyectos? Sí, perfecto. ¿Ustedes me escuchan o tengo que hablar a los listos también? No, te escuchamos muy bien. Ah, bueno. Nosotros estudiamos todas las facultades de la UNAM. Cuando estábamos en la mitad del proyecto de este tramo de la investigación, como todas las respuestas nos cerraban demasiado, fuimos a trabajar a una facultad que fuera absolutamente diversa y a una universidad absolutamente diversa de la nuestra. Entonces tuvimos acceso a trabajar durante todo un año en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. O sea, nada que ver con nosotros. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA se caracteriza por ser una facultad que tiene una cantidad de alumnos similar a cualquiera de las universidades, no de las facultades, un número de estudiantes similar o superior a cualquiera de las universidades de Latinoamérica. O sea, con eso ya se dan cuenta de la diferencia que introdujimos para encontrarnos con que efectivamente aparecían los mismos datos, tanto en Misiones como en la UBA. Y en estos datos lo que se ve es la invisibilización de la violencia desde el mismo corazón de la institución universitaria, tanto en las facultades de nuestra universidad como en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Aparecía esto, no había registro. En esta investigación nosotros teníamos cruzadas determinadas técnicas y bueno, teníamos entrevistas individuales, entrevistas grupales, a autoridades de la universidad electas todas, a docentes, no docentes, graduados, e incluimos el trabajo con los estudiantes tanto en forma individual como grupal. Lo que se nos aparece con los colores propios de cada facultad era esta cosa. Los docentes eran sumamente agresivos con los estudiantes eran sumamente agresivos con los docentes, los no docentes capturaban esto y eran sumamente agresivos entre todos los claustros, pero esto circulaba con una naturalidad absoluta. Yo estoy hablando del año, desde el año 2000 hasta el año 2012. Esta investigación tomó todo ese tiempo. Los resultados son estos: la invisibilización de parte de todos los claustros de los actos violentos que iban sucediendo en la vida académica universitaria. Nosotros pensamos que la violencia en la universidad iba a ser absolutamente una violencia de tipo psicológica, de tipo social, pero no, nos encontramos también con violencia física, docentes que pegan a los estudiantes que pegan a los docentes, a los no docentes. Lo más llamativo en este sentido es el comentario de una de las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que decía: no, acá no hay violencia,
nosotros tenemos una convivencia normal, agradable. Es más, les digo, mi hija está estudiando acá. Claro, se puso otro apellido para que no tuviera problemas. Nosotros escuchamos 5 veces esta grabación porque no podíamos concebir un docente doctor y un docente doctor especializado en economía social hiciera esto con tanta tranquilidad. Esto es, tomo nada más un elemento, y lo tomo desde fuera de nuestra universidad para poner en evidencia que estamos hablando de un fenómeno, de la violencia en la vida académica universitaria, que existe, se vive, pero se naturaliza. Luis, y esa mirada que ustedes hicieron sobre este fenómeno de violencia institucional, ¿tienen alguna observación que explique la causa de esta naturalización, de instalarse una conducta violenta en un ámbito educativo y que nadie la advierta, que nadie la tome en cuenta como un problema? Mira, nosotros lo que intentamos hacer era ver si había violencia. Ajá. Nosotros entramos a esa investigación con dudas. Nosotros pensábamos que no íbamos a encontrar actos violentos, ni violencia simbólica, ni mucho menos violencia real. Fue un momento muy particular en la historia de la universidad y de la Facultad de Humanidades, en donde, aparecieron estas cosas, y a continuación empezamos en las otras facultades, en todas nos encontramos con la misma percepción. Nosotros no investigamos, pero será la causa. Claro. No nos dio en principio la función de la investigación no era esa, era saber si existía, y hasta ahí pudimos determinar que sí, que existía, por lo menos entre el año 2000 y el año 2012 existía violencia en la vida académica universitaria que pasaba inadvertida, y que esa violencia era no solo simbólica, sino además real. Ahora, nosotros estamos intentando analizar en estos programas cómo también los discursos violentos, institucionalizados, incluso personalizados, en el caso del presidente de la Nación, que se ha dedicado a insultar periodistas, políticos, opositores, personas que no coinciden con su modo de ver. ¿Vos pensás que se puede educar nuevas generaciones en el respeto por los otros a partir de discursos de esas características? Mira, Pablo, a mí lo que en realidad más me preocupa de todo esto no es el personaje presidente de la Nación, que yo no lo considero, yo que tengo los pergaminos para hacer diagnósticos, me parece que no son cosas que correspondan. Lo considero un político que además trajo un modelo ideológico con el que yo estoy absolutamente en desacuerdo, pero no puedo negar que existe y que recibió el apoyo de, en aquel momento, el 50 y pico de argentinos, creo que era el 54, el 55% de los votos de nuestro país. A mí lo que sí me llama la atención y lo que sí me preocupa, y más en el sentido que ustedes me están dando, es cómo este modelo de práctica política partidaria tiene tanta gente que lo apoya. Claro. Cuando Rocco Carbone dice el fascismo es algo que está y que no se puede pasar, obviamente yo lo escucho como psicoanalista. Los psicoanalistas consideramos que la definición diplomática del ser humano es eso, es una definición diplomática. Nosotros en nuestro espacio hacemos una definición científica. Lo que es un ser humano es un ser biológico, social
El ser humano se vuelve humano cuando ingresa al circuito de la sociedad. ¿Cuándo ingresa al circuito de lo social? Cuando es nombrado. Graciela, Pablo, son nombres que se materializan, se corporizan en cada uno de ustedes. Y entonces, bueno, en ese momento el ser humano ingresa al orden social. En el orden social, el ser humano va desarrollándose. Entonces, nosotros decimos, el ser humano es un ser biológico, social, psicológico y singular. Los psicoanalistas nos ocupamos de la singularidad del sujeto. Cuando decimos singularidad del sujeto, estamos diciendo esto. Los seres humanos estamos sujetos de un orden social determinado. Sujeto en tanto acción, en tanto verbo, en tanto acción que en el tiempo se desarrolla de forma estable, cotidiana, que se inició en el pasado y que nunca termina de realizarse. Entonces, ante esto que se nos aparece, ante esta reflexión de un historiador, de un sociólogo como Rocco, necesariamente los psicoanalistas nos vemos interpelados, porque bueno, nosotros tenemos toda una teoría de la condición humana. La condición humana se despliega en un ámbito profundamente erótico. El erotismo tiene pasiones, como bien lo dice Rocco Carbone. Spinoza diría pasiones tristes, como el odio, pasiones alegres, como el amor. Pero el amor y el odio son dos aspectos de la condición humana, del interés, de la pasión que se juega en estas relaciones. Y respecto de la pregunta que me hicieron, yo como psicoanalista lo que tengo que decir es, si venimos, porque fíjense que estoy hablando de 2000 a 2012, una investigación casi podría decir naif, porque partimos de una idea de que bueno, esto no nos vamos a encontrar con que exista, y tuvimos que ir a otra universidad, porque la fuerza y la manera en que se expresaba dentro de la nuestra era tan cerrada, tan exacta, que bueno, decíamos, no, está mal el instrumento, estamos haciendo mal las cosas. Ahora, cuando vos vas a un espacio social, político, institucional, del más alto nivel académico, y te encontrás con lo mismo, y bueno, acá estamos ante un inmanente, que es lo que dice Rocco, cómo trabajamos sobre estas conductas. Los psicoanalistas decimos conductas primitivas, absolutamente primarias. Todo lo que tenga que ver con lo social, pues yo les pedí y les ofrecí ese audio, pero me parece muy importante la diferencia que hace Carbone entre, bueno, él dice mi ley, yo digo, el proyecto político de organización del Estado que el 54% de nuestro país apoyó es este proyecto. Sí, claramente. Esto es lo que a mí me impacta, y sobre todo, bueno, todos vemos todos, hay muchos que vemos televisión y escuchamos hoy en día que la gente dice que hay que darle tiempo a este proyecto de destrucción del Estado como encuentro entre seres humanos, y promueven la producción del Estado como un Estado canibalístico, donde bueno, me como al otro. Sí, como un Estado que Y entonces, intentando responderte, tenemos que empezar a pensar, los que no integramos el 54%, cómo podemos
mostrar el éxito que es estar entre todos. Una cosa es decir, no, nosotros no nos hagamos que no nos hagamos todos. El texto de Oesterheld ¿cómo es? En el Eternauta. Sí. El Eternauta navega en el tiempo, claro, buscando esto. Sí, sí. Espacios en donde la solidaridad, el acto de amor erótico y de ternura, que es el encuentro con el otro, tenga valor y esté por sobre los actos eróticos de odio y de agresión que hacen que el otro quede destruido, superado por la fuerza de algún tipo que otro impone. Cuando yo, como psicoanalista, lo cito a Carbone por ese concepto de ser humano de biológico social. Cuando nosotros escuchamos esto, bueno, los que consideramos que el encuentro con el otro es un encuentro de creatividad y de mejoramiento del mundo, al encontrarnos con esto, estamos renunciando, estamos incorporando una prohibición a nuestra primaria condición de agresión al otro, como un acto erótico, Claro. Bueno, mucho, pero no, realmente interesantísimo, porque una de las grandes cosas que uno se tiene que preguntar es cómo llegamos acá, ¿no? Para poder ensayar un camino de salida. Y esto que vos señalabas del apoyo, que claramente fue un apoyo a eso que estamos viviendo. Seguramente muchos arrepentidos, muchos que no lo votaron ahora, pero tenemos que analizar la razón de que una sociedad elija el camino de la destrucción, ¿no? Yo estoy en este momento, tengo en mi escritorio una foto del monumento Sarmiento en San Juan. No sé si lo miraron alguna vez. No me acuerdo, pero ¿cómo es? En el monumento Sarmiento de San Juan está Sarmiento sentado como gran educador, con un joven varón mirándolo amorosamente, y Sarmiento tiene una mano extendida y apoyada sobre la cabeza de una nena que está sentada con la cabeza como inclinada mirando hacia el piso. Ojo, porque esta imagen es un símbolo, el monumento a el educador argentino habla de una educación que desde el momento en que se inauguró se pensó como una educación de sumisión, de homogeneización, claro. Ni pensemos en civilización ni barbarie, ni entrar en eso, porque ya es, yo le diría, hasta grotesco, ¿no? Sí. Bueno, Luis, re interesante la charla con vos. Agradecemos que hayas participado de esto que nos preocupa y que intentamos que la gente piense, porque en realidad es la forma en que tenemos de resolver los problemas, ¿no? Pensarlos. ¿Hola? Hola. Sí, bueno, te decía que te agradecemos muchísimo la intervención. Bueno. No, gracias a ustedes por dejarme hablar. Muy amable. Ojalá esto nos permita ir armando núcleos de, bueno, como dice Cristina, el amor vence al odio. Núcleos en los que podamos construir solidaridad. Es tan difícil. Sí, la verdad. Bueno, también es una disputa de sentido, porque yo creo que habemos muchos que estamos en esta idea del amor sobre el odio, pero hay un discurso dominante que hegemoniza en este momento las redes y los medios de comunicación, y que, bueno,
tienen otro sentido, ¿no? Marcan otra dirección de sentido y es lo que uno tiene que comenzar a disfrutar. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande y gracias por habernos compartido. Muchas gracias, y me parece muy importante poder pensar sobre estas cosas que ustedes están habilitando. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, hasta luego. Bueno, cambiando de tema y como solemos hacer en nuestros programas, tenemos una sección que se llama Educadores Latinoamericanos y hoy elegimos a José Martí. A ver, vos sabés, Pablo, que sí, cuando desarrollamos la charla de hoy, la conversación de hoy, y vos hablabas de la influencia expansionista de Estados Unidos sobre el resto del mundo, inmediatamente pensé en Martí, porque Martí fue precursor de la denuncia y en oponerse a las ambiciones expansionistas de Estados Unidos, ¿no? En ese sentido fue un hombre complejo y completo, porque además de ser pedagogo, se dedicó a la política, fue periodista, poeta, escritor, la verdad una personalidad súper interesante. Bueno, y como el tiempo nos corre, como suele sucedernos, nos vamos a ir despidiendo, escuchando la producción de la Universidad Pedagógica Nacional acerca de quién fue y cuál fue la trayectoria pedagógica y política de José Martí, no sin antes decirles que el próximo jueves no vamos a salir al aire porque la radio se toma vacaciones, incluidos nosotros también. No, quería decir, antes comparto que vamos a tomarnos una semana de vacaciones, pero antes de pasar el audio, quería decir que bueno, es el Día del Amigo, también en eso pensé. Y hay un poema de Martí muy famoso que es en homenaje al amigo, que se llama Cultivo una rosa blanca. Y lo voy a leer para homenajear a todos nuestros amigos y a la amistad en general. El poema de Martí dice: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano firme, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Bueno, y ahora escuchamos. Hasta el próximo jueves escuchamos algunas cosas sobre José Martí. Martí nace en La Habana el 28 de enero de 1853. A los 16 años, edita el primer número de su periódico llamado La Patria Libre y se suma al proyecto independentista cubano. Un año más tarde es detenido y encarcelado. José Martí muy tempranamente se involucró con las actividades independentistas y a los 15 años, en una redada policial, él fue detenido por la policía de la metrópoli realista y fue condenado a muerte. Luego le conmutaron la pena a 6 años de prisión, hizo trabajos forzados, de manera que muy joven sufrió el horror de la cárcel. Él hacía trabajos forzados con grilletes, con cadenas. La experiencia de Martí en la cárcel fue la del aprendizaje, de la tolerancia, la aceptación de los rigores que implica el compromiso político y la convicción de que ese compromiso se incrementa cuando está fundado en la justicia y en la historia. Desde su muy tierna juventud él se comprometió con la causa emancipadora de Cuba y a partir de esa experiencia el exilio fue tal vez el mayor tiempo de su vida, lo vivió en países de América Latina y en Estados Unidos, siempre intentando volver a Cuba para luchar por esa independencia. Exilio y cárcel en Martí conjugan una identidad poderosa en términos de la construcción del discurso revolucionario. Diría primero, él planteaba la necesidad de formar seres humanos con capacidad de pensar con cabeza propia, lo que en Venezuela hoy llaman soberanía cognitiva, que el propio Simón Rodríguez reclamaba, que era no formatear cerebros que fueran capaces solo de escupir conocimientos predeterminados, sino mentes muy flexibles con capacidad de pensar.
Una segunda dimensión de su propuesta era ética política, y él planteaba la necesidad de formar personas buenas, y él pensaba que el amor era una herramienta fundamental del proceso pedagógico. En tercer lugar, y en esto también se asemeja mucho al planteo de Simón Rodríguez y otros pedagogos nuestroamericanos, el papel del trabajo creador como elemento pedagógico fundamental. Él decía, si queremos ser libres tenemos que, no en estos términos, desarrollar una base material y económica, y por lo tanto la agricultura y la tierra como fuente de riqueza nos llevan a pensar en eso como un elemento formador. En cuarto lugar, recuperar nuestra propia cultura, la identidad nuestroamericana. Él valoraba al campesino y al indígena, como dice, bueno, gobernamos países donde las mayorías son campesinos e indígenas y no podemos mirar con las anteojeras de Francia y de Estados Unidos. Y luego él proponía para todo este proyecto político y educativo un determinado modelo de escuela y un determinado modelo pedagógico. Bueno, se nos fue el programa de este jueves. Les deseamos a los que están en vacaciones que disfruten todos estos días libres. Nosotros nos vamos a tomar esta semana, como ya anticipó Pablo, y agradecerles que estén ahí. Y cuando tengan ganas nos manden sus comentarios al 03764-763712. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo programa. Chao, chao.